Introducción. El porqué de mi ingreso en el noviciado de Loyola. Me ha parecido oportuno hacer esta breve introducción al primer capítulo del tomo segundo de mis memorias, con el fin de facilitar a los posibles lectores alguna información sobre la razón de mi ingreso en el noviciado de la Orden de los Jesuitas, por entonces ubicado en el santuario de Loyola. La chispa vocacional se prendió en mi mente y en mi corazón con ocasión de un severo accidente sufrido a finales de mis años de bachillerato, en la casa de mis padres en San Sebastián. En el epílogo del tomo I, mi familia y su tiempo, detallo lo ocurrido, pero puedo llevar a cabo un breve resumen para cumplir con el propósito de esta introducción. Un día cualquiera de actividad escolar, seguí con mucho interés las prácticas del profesor de química, padre Fermín Lator, en el laboratorio del Colegio San Ignacio. Le vi manipular un pequeño pedazo de sodio y depositarlo en un recipiente con agua, donde chisporroteó moviéndose a gran velocidad. Al terminar la clase, me aventuré a robarme, un trozo de aquel curioso metal blando, con la colaboración de mi amigo José Manuel Zavala. El proceso del experimento es el siguiente: se deposita un trozo de sodio en un recipiente con agua y se inicia la reacción. El sodio, en el agua, gira y gira a gran velocidad y explota en dos tiempos. Una vez en casa, realicé dos experimentos. El primero con un recipiente parecido al de las fotos arriba presentadas. Como el trozo era muy pequeño, la explosión también lo fue. Pero me pareció peligrosa porque una partícula le alcanzó a mi hermano Miguel en la frente. Entonces decidí desprenderme de todo el trozo de sodio, que tendría el tamaño de un dado de póker. Bajé a la cocina y llené de agua una macetera de geranios que había en la ventana. El mineral giró de forma espectacular, con un silbido penetrante, pero la tierra de la maceta absorbió el agua, estancada en un principio, y el metal, falto de este elemento, entró en estado crítico, explotando con estrépito. Yo tenía la mirada fija en aquella especie de bola de mercurio en que se estaba convirtiendo el pedazo de metal y la explosión me sorprendió con los ojos abiertos de par en par. Me quemé el pelo, la cara y, lo peor de todo, los ojos. Me trasladé rápido a un lavabo y me los limpié con agua. Me ardían, y me quejaba con lamentos de can herido. Mis padres, asustados, llamaron al médico, que providencialmente se encontraba en la vivienda vecina. Llegó, me aplicó una pomada. Me puso una venda y me mandó a acostarme hasta el día siguiente, cuando me examinaría de nuevo y daría su diagnóstico. Ahora, muchos años después del incidente, o accidente, he aprendido definitivamente, que los metales alcalinos, como el litio y el sodio, son muy peligrosos porque reaccionan con el agua, formando hidróxidos de metal y liberando gas de hidrógeno inflamable. Con ocasión de la explosión, algunos de los amigos que vinieron a visitarme, ya me dijeron, el sodio lo usan para las bombas de profundidad antisubmarinos. Como se ve, era un consuelo. En las horas de reposo, si puedo llamarlo así, a las horas de angustia que pasé un par de días, atravesaron por mi mente y mi corazón toda clase de temores, preocupaciones, ideas, fantasmas. Me impresionaba sobre todo la posibilidad de quedar ciego. Me parecía una tragedia. No podía aceptar un mundo sin luz, sin color, sin imágenes, de puras sombras, no podía. Pensaba que, si Dios me libraba de eso, yo sería capaz de retirarme a vivir a un monasterio como el de los Cartujos, de quienes había oído hablar en los retiros espirituales y los sermones de los predicadores, como lo más sacrificado de este mundo. En medio de toda esta tribulación hice en mi interior la promesa de escoger esa vida si no perdía la vista. Bueno, no voy a repetir todo cuanto narro en el epílogo del primer tomo de mis memorias, con lo dicho basta. Está claro que recuperé la visión y, como suele decirse, la sangre no llegó al río. Me quedó una sensibilidad especial con la luz del sol y me vi precisado a utilizar por varios meses unas gafas de vidrios oscuros, que provocaron las bromas de mis compañeros de estudio, quienes me decían si me iba a dedicar ahora a la venta del cupón Prociegos. Sobre esta decisión personal, nunca hablé con nadie. Me limité a consultar el asunto con un padre del Colegio San Ignacio, con fama de buen consejero. Comencé por pedirle un libro sobre la Cartuja. Me prestó dos. Uno bastante antiguo de Tarín y Juaneda F. La Real Cartuja de Miraflores, Burgos, su historia y descripción, tercera edición, Burgos, 1926. Y otra cuyo nombre no recuerdo, pero tenía algo que ver con la vocación de un empresario bilbaíno, recién admitido como cartujo en Burgos. Se trataba de un tomo ilustrado, con abundantes fotografías de monjes, celdas, claustros y esculturas. Llegado a este punto, la pregunta del lector, pudiera ser, ¿y cómo viniste a parar al santuario de Loyola y no a la Cartuja de Miraflores?
El consejero espiritual del colegio, sorprendido por mi decisión de explorar la vocación de los cartujos, con solo 17 años, me preguntó si en verdad tenía intención de abrazar la vida religiosa. Le respondí, un poco evasivamente. Pero él me dio con sencillez que no le parecía apropiado para una persona tan joven como yo escoger la vida de la cartuja. Me recomendaba madurar en mi interior esa decisión. Como buen jesuita añadió una posibilidad. San Ignacio dudó mucho en ingresar en la cartuja, antes de fundar la Compañía de Jesús y, en las constituciones, dejó abierta la posibilidad de los miembros de su orden de pasar a la cartuja si lo deseaban, sin rescindir formalmente su condición de jesuita. No conversamos mucho más, pero cogí el dato. Ciertamente me sentía demasiado joven e inmaduro para escoger la más radical de las opciones religiosas, pero, por otra parte, temía echar todo al traste. Sabía que esas promesas enunciadas a una edad tan temprana no llevaban consigo obligatoriedad propiamente tal, pero quería a toda costa cumplirla. Quizá en eso estaba mi vocación. Muchos deciden desde muy jóvenes el rumbo de su vida. También estaba consciente de que mi promesa había sido un tanto difusa porque por ese entonces desconocía la vida de la cartuja, solo sabía que se trataba de una ruptura muy radical con la vida del mundo. De hecho, también barajé la idea de estudiar en un seminario diocesano, como primera etapa o aún definitiva. En todas las alternativas, mi rechazo principal era el celibato, pero en la Iglesia Católica es conditio sine qua non. Finalmente, decidí ingresar en la Compañía de Jesús, y me fui en tren a Loyola, donde hablé con el padre Francisco Ibiricú, quien se desempeñaba como maestro de novicios en el santuario de Loyola. A él le expliqué todo, con detalles. Me confirmó lo de San Ignacio con respecto a los cartujos y consideró más realista mi decisión de entrar, por el momento, en la orden de los jesuitas. Cuando regresé a la casa de mis padres, en San Sebastián, le conté a mi hermano Federico sobre la determinación que había tomado. «Ay», me contestó, «ya te han cazado». Y, luego, añadió, «¿No tendrá que ver todo esto con el accidente del sodio, cuando te quemaste los ojos? Yo creo que te cagaste del susto». Con esa palabra me lo dijo. Una suposición no tan lejana de la realidad. En el viaje que hice a Loyola para entrevistarme con el maestro de novicios Francisco Ibiricú aproveché también la ocasión para llevar a cabo una visita guiada al santuario. Mi ciceronet fue un jesuita profesor de la Universidad Gregoriana de Roma a quien el padre Ibiricú le encomendó la tarea de mostrarme la Santa Casa y el santuario. Alguien, no recuerdo quién, al saber de mi primigenia vocación cartujana, me obsequió una estampa de un cartujo y me explicó. Observa, José, en el catafalco reposa su cuerpo con el típico hábito con capucha y no pone nombre alguno, solo la fecha de su fallecimiento. Así es su vocación. Solo sabemos que murió en enero de 1949. He conservado toda mi vida esta estampa, con profundo respeto por una vocación tan radical e impactante. El número de cartujos en el mundo es muy pequeño. Pero un santo varón de la orden dijo en una ocasión, mientras haya hombres que crean en Dios, habrá cartujos. 15 Janvier 1949. Hasta donde he podido enterarme, en mi búsqueda de información, los cartujos conforman una orden contemplativa de la Iglesia Católica, que fue fundada por San Bruno en el año 1084. La misma se precia de nunca haber sido reformada, nunquam reformata, quia nunquam deformata. Profesa austeridad en la práctica y lo ha cumplido a lo largo de su existencia. La reglamentación de los cartujos recibe el nombre de estatutos y difiere de la regla de San Benito practicada por las otras órdenes monacales. La primera característica de un monje cartujo es la búsqueda de Dios en la soledad y el silencio. La soledad se concreta a 3 niveles: alejamiento del mundo, vida en la celda, y vida interior. El silencio es considerado fundamental para lograr la contemplación. Por eso, la palabra se utiliza solamente en el canto o en lo estrictamente necesario para llevar a cabo las tareas cotidianas. Cabe señalar, que con el tiempo desarrollan una comunicación notable por signos y gestos. Los domingos hay un recreo que dura de 1 hora a 1:30, y los lunes un paseo de 3 horas fuera del monasterio. En estas ocasiones se puede hablar libremente. Una vez al año, toda la comunidad disfruta del llamado Gran Paseo, que dura todo el día. En los monasterios no hay periódicos, radio ni televisión. Solo el prior puede leer noticias, que en caso de suma importancia, a su criterio, puede comunicar a los monjes. Aunque no me consta si esto está cambiando en la actualidad. Desconozco también si los monjes usan ordenadores y acceden a la red de Internet.
Los monjes cartujos guardan los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, pero además 2 votos extras, que son el de estabilidad en el monasterio y el voto de conversión de costumbres, con todo lo cual se busca un crecimiento de entrega hacia el Señor. Hay 2 clases de monjes cartujos. Los padres, que reciben la ordenación sacerdotal, y los hermanos, que no la reciben. En las cartujas, cabe distinguir el claustro grande, donde se agrupan todas las celdas. Los lugares comunitarios, como la cocina, el lavadero, el refectorio, la iglesia o capilla, etc. Las celdas particulares, que incluyen, en la mayoría de los casos, un escritorio, un pequeño huerto, un taller, y el dormitorio. El número de cartujos en el mundo es muy pequeño. Se trata de una vocación extrema. Hay 24 cartujas en todo el mundo, de ellas 6 femeninas, con un total de unos 370 monjes y 75 monjas, distribuidos en Europa, 19, América, 3, y Asia, 2. Se cuenta una anécdota de San Bruno, que siempre me ha llamado la atención. En una ocasión, se presentó ante él un candidato, muy ilusionado en ser admitido a su comunidad. Como el monasterio estaba a tope y no se contaba con una celda libre, San Bruno buscó un vaso, lo llenó de agua hasta el borde y se lo puso delante al candidato. Este, movido por el deseo de abrazar la vocación cartujana, reaccionó con prontitud. Se asomó a la ventana, junto a la cual crecía un precioso rosal. Se levantó. Arrancó un pétalo de una de las flores y lo depositó en la superficie del agua, sin que se derramara una gota. San Bruno quedó muy bien impresionado de este gesto tan significativo y lo admitió en la cartuja.